Hola, en esta ocasión les vengo a relatar la obra El tambor de Hojalata, publicada en 1959 y fue escrita por el escritor alemán Günter Grass. Esta novela es la primera de una trilogía de Danzig, que actualmente pues hoy ya no se llama así, se llama Gdansk y se encuentra en Polonia. Eh, esta obra pues fue muy importante en la literatura alemana del siglo XX, ya que, bueno, esa novela ya que está ambientada en Danzig, eh, es una mezcla, esta población es una mezcla de culturas alemanas, polacas y judías, que sirve como metáfora del conflicto y la ambigüedad de la identidad europea, ¿no? Durante este periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, que también se contextualiza en esta obra. Entonces, comenzando con la redacción de esta obra, en la primera parte nos habla un poco nos contextualizan históricamente, nos hablan también del personaje principal, su nacimiento y la decisión que tiene en su infancia de dejar de crecer, o sea, el motivo. Entonces, el protagonista, que se llama Oscar Meserat, comienza su narración desde un manicomio, donde ya pues él se encuentra recluido desde los 30 años, ¿no? Desde allí relata su vida desde antes de su nacimiento, demostrando una conciencia precoz y su memoria prodigiosa que cuestiona la veracidad de los eventos. Entonces también nos habla de la historia de su familia, que es un poco compleja, ya que su abuela Anna Bronsky es una campesina polaca y su madre Agnes es una mujer atormentada que vive en un triángulo amoroso entre su esposo alemán, que se llama Alfred Meserat, y su primo polaco, ¿no? Jan Browski. En este contexto familiar ya se prefigura los conflictos étnicos y políticos, ¿no? Étnicos por las razas y las estirpes que tienen estos personajes que marcan la vida del personaje principal, que es Oscar. Entonces, el nacimiento de Oscar es descrito como un evento extraordinario. Desde su primer momento, Oscar rechaza el mundo adulto, ya que lo considera un poco hipócrita, corrupto y violento. Entonces, no, acá nos hablan que desde los 3 años decide dejar de crecer como un acto de resistencia contra la sociedad que lo rodea. Bueno, esto es clave porque en la novela ya se simboliza el rechazo que él tiene hacia la madurez y a las responsabilidades que conlleva ser adulto. Entonces, para él, ¿no? Para Oscar, el crecimiento es sinónimo de sumisión a las normas sociales y a la aceptación de la mediocridad de aquel entonces, ¿no? De la sociedad en esa época. Entonces, la decisión de Oscar de permanecer en su infancia está ligada con su deseo de controlar su propio destino, algo que se manifiesta en su relación simbiótica con el tambor de Hojalata que recibe en su tercer cumpleaños. Entonces, ese tambor de Hojalata es un símbolo central de la novela. Para Oscar es un medio de expresión, de resistencia y de control. Entonces, a lo largo de la historia, él toca el tambor como una forma de narrar su propia versión de los eventos. Entonces, de imponer su voluntad sobre la realidad y de evadir los aspectos más desagradables de la vida. Además, Oscar posee la capacidad de emitir un grito agudo que puede romper los vidrios, ¿no? Lo que otorga el poder destructivo y le permite también a él enfrentar situaciones muy amenazantes. Este grito es manifestación de su rechazo visceral a cualquier forma de control que le pueden colocar a él, ¿no? Entonces, en este primer tramo, la novela está lleno de episodios cargados de simbolismos que van desde la vida cotidiana de la familia Meserat hasta los eventos más sutiles que presagian la catástrofe histórica que se avecina, que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la vida de Danzig antes de la guerra es presentada como una mezcla de tradiciones populares, supersticiones y tensiones nacionalistas. Entonces, para este autor, utiliza la figura de Oscar como un observador crítico. eh, entonces, que como que opina de la sociedad como es, ¿no? Que con su tambor marca el ritmo de la narración y destaca la ironía y la absurdidad de la vida en esa época, ¿no? En la segunda parte ya nos habla un poco de Oscar, cómo se contextualiza en la guerra y en la transformación que tiene este pueblo Dance. Entonces, en la segunda parte de la novela coincide con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí es donde la narrativa se vuelve un poco más oscura y compleja. Entonces, Danzig es asignada por el Tercer Reich,
y la guerra comienza a consumir la vida de sus habitantes, ya sea el miedo, eh, las preocupaciones, las decadencias que van teniendo los pobladores, ¿no? Entonces, Oscar, aunque sigue siendo un niño de apariencia, se convierte en un testigo privilegiado, ¿no? Es un poco cínico en la decadencia moral que se envuelve en su entorno donde él está creciendo. Entonces, a pesar de su rechazo inicial en el mundo adulto, Oscar empieza a involucrarse en eventos históricos de manera ambigua, participa en actos de subversión también, a veces con intenciones traviesas, otras veces de motivo por un deseo más profundo de causar daño a quienes lo rodean. Entonces algo es inconsciente que él hace, ¿no? En este evento también crucial, nos hablan también en una ocasión de la pesca de anguilas, que en una escena donde es un poco grotesca, ¿no? Que marca el punto de inflexión, ¿no? Que tiene este personaje, Oscar, y su familia. Su madre Agnes desarrolla un insaciable apetito por anguilas, lo que lleva a la muerte a ingerir pescado contaminado. Esta escena pues es rica en simbolismo, ya que pues las anguilas que salen de la cabeza de un caballo muerto en el agua representa la corrupción y la decadencia, ¿no? Y también la muerte que se infiltran en la vida cotidiana. La muerte de Agnes refleja el peso insoportable de la culpa, está también la traición y el conflicto moral que lo consumen, ¿no? Eh, en medio de esta guerra, el personaje Oscar observa cómo en sí su familia y los habitantes de su pueblo Danzig son arrasados por la marea del totalitarismo, ¿no? Está también su padre Alfred Maserat, que es considerado ya su padrastro, ¿no? De Oscar. Se convierte en un ferviente nazi, o sea, también participa en la guerra, ¿no? Está a favor. Y mientras que Jan Brodsky, que es el amante de Agnes, que ya falleció, es ejecutado por su participación en la resistencia polaca. Entonces, estos eventos muestran cómo la guerra destruye las relaciones familiares, convierte también a los personajes en meros, o sea, peones de las ideologías de otras personas poderosas que dominan siempre a las personas, ¿no? De bajos recursos. eh, entonces, Oscar, aunque aparentemente un poco desapegado, ¿no? A su familia, siente la profundidad de alienación y desesperación que generan en la guerra. Entonces, a pesar de la devastación, Oscar encuentra maneras de sobrevivir, eh, de prosperar, ¿no? De seguir creciendo. Se convierte después en un líder de una banda, de una banda de enanos que actúa en circos y cabarets para los oficiales nazis. Entonces, este grupo de personajes grotescos y marginales refleja la deformidad moral de la sociedad en tiempos de guerra. Por eso acá es un poco simbólico, ¿no? Oscar utiliza su tambor como una herramienta de manipulación y control, lo que permite, ¿no? Mantener su independencia y continuar siendo un observador crítico de la sociedad. Entonces, al final un poco de la guerra trae consigo el colapso de Danzig y la derrota de Alemania. La ciudad es pues destruida, ¿no? Por las guerras, ¿no? Y su población es desplazada o exterminada, ya que habían otros tipos de, de razas, ¿no? Por así decir, eh, de étnica. Entonces, Oscar y su familia huyen hacia el oeste, llevan consigo también el peso del pasado, ¿no? Que nunca se olvida. Y la guerra, que comenzó como una serie de eventos distantes para Oscar, finalmente lo alcanza de una manera muy personal y directa. Entonces, dejándolo marcado por su culpa, el trauma que tiene por su familia y la guerra también, ¿no? La narrativa que emplea este autor Grass en esta parte es un poco especialmente poderosa en su representación del tercer colapso de la civilización y bueno, la disolución de las fronteras entre los valores, ¿no? La moralidad y la barbarie. Entonces, en la tercera parte ya de la obra, nos habla un poco de la posguerra y la ambigua redención de Oscar. Entonces, en esta parte, la novela, Oscar se enfrenta a la difícil tarea de encontrar un lugar en Alemania, o sea, después de la guerra, ¿no?
Entonces, la reconstrucción del país trae consigo nuevos desafíos para él, tanto para la sociedad también, ¿no? Quien pues ha crecido física y emocionalmente. Y Oscar ya no es un niño, ya ha crecido, ya ha vivido años ya. Entonces, aunque de manera distorsionada, Graz representa la posguerra como un periodo de confusión moral, donde antiguos nazis se reinventan como respetables ciudadanos, mientras que víctimas son olvidadas y silenciadas. Entonces, acá nos habla de que Oscar intenta adaptarse a esta nueva realidad, pero sigue siendo un personaje marginal, ¿no? También acá dice que la obra también nos habla de que se convierte en una figura pública como músico, siempre tocando su tambor en el grupo, en un grupo de jazz. Aunque esta actividad le proporciona cierto éxito, Oscar se siente cada vez más alienado. La aparente normalización de las sociedades de posguerra contrasta, pues, las heridas no cicatrizadas que él tiene y el resentimiento que persisten debajo de del pasado que él tiene, ¿no? Que viene con él. Entonces, uno de los episodios más significativos, ¿no? En esta parte es la muerte de Alfred Meserat durante un saqueo, ¿no? Meserat es obligado a tragarse la insignia nazi porque él estaba a favor, ¿no? Lo que le causa la muerte. Entonces, en este evento es un poco medio cruel, ya que simboliza la imposibilidad de escapar de las consecuencias de las acciones pasadas. El peso del pasado que sigue atormentado a los supervivientes, ¿no? Bueno, para Oscar, la muerte de su padrastro, Meserat, marca el fin de una etapa de su vida, pero también deja un vacío que no logra llenar. Bueno, en medio de esta crisis existencial, Oscar decide crecer, ya decide como dar un paso más hacia su vida. Tras años de permanecer en el cuerpo de un niño, su cuerpo comienza a desarrollarse de manera abrupta y grotesca. Entonces, este cambio físico que él tiene es un reflejo de la lucha interna por un lado y quiere dejar atrás su pasado y convertirse en un adulto normal. Pero por otro lado, sigue aferrado a la identidad que construyó a lo largo de los años como un eterno niño rebelde. Bueno, este proceso de crecimiento es doloroso y simbólico, ¿no? Ya que representa la difícil eh, transición que tiene, ¿no? Hacia la madurez en una sociedad marcada por la culpa y la memoria traumática. Entonces, el desenlace ya culminando, ¿no? Con esta novela es un poco medio ambiguo, ya que el personaje Oscar es acusado de asesinato, un asesinato que ni siquiera él cometió. Es un crimen absurdo que lo lleva a ser internado en el manicomio. Y desde allí es donde nos narra la historia que se cuenta en la primera y segunda parte. Entonces, desde allí nos habla también con una mezcla de ironía, sarcasmo y desesperación que tiene al estar en el manicomio. Entonces, Grace nos deja abierta la cuestión de que si Oscar es un genio incomprendido, o un loco, o un cínico que se ha aprovechado de las circunstancias para sobrevivir y salir un poco adelante, ¿no? A través de su vida. Entonces, la figura de Oscar encarna la ambigüedad moral de la posguerra alemana, un ser marcado por la historia, pero también capaz de manipularla para su propio beneficio. Entonces, a lo largo de la novela, el autor utiliza el tambor de Oscar como una metáfora de la memoria colectiva, o sea, un instrumento que resuena con los ecos de la violencia, el dolor y la incomprensión que hay hacia la sociedad. Entonces, el final de esta obra, o sea, el tambor sigue siendo un símbolo de la resistencia del personaje principal, que es Oscar, frente a un mundo que no puede comprender ni aceptar plenamente. Entonces, también nos habla que el grito de Oscar, que alguna vez fue una manifestación de su poder, se convierte en una expresión de su impotencia y su desesperación ante la incapacidad de superar su pasado. Entonces, en conclusión, esta obra, ¿no? Es una obra muy hermosa. Nos habla un poco de la historia que también que se vivió en Alemania en la Segunda Guerra Mundial y también cómo se vivió la posguerra. Entonces, a través de esta mirada irónica y mordaz de una protagonista que rechaza las convenciones sociales, ¿no? Que es Oscar, con su tambor y su grito destructivo,
Es una figura muy ambigua que desafía la noción de la inocencia infantil y le cuestiona las estructuras del poder, la memoria y la culpa. Entonces, el legado de esta novela reside, ¿no? También un poco en la capacidad para capturar la complejidad de la experiencia histórica y la ambigüedad de la condición humana. Grass estableció un nuevo paradigma en la literatura alemana de la posguerra, una literatura que no solo se enfrenta al pasado, sino que también cuestiona las narrativas oficiales y los mitos de redención de progreso. Entonces, esta obra fue muy hermosa, la verdad, porque conocer un poco sobre la Segunda Guerra Mundial y la posguerra nos hace tener una visión más amplia acerca de lo que sucede, ¿no? Y también de la moral que tiene la sociedad para sus propios beneficios. Eh, Hasta acá fue todo. Nos vemos en un próximo video.